rancho y 2 corrales, me recordaba Gerardo. Eso era lo que el reglamento de tierras de Artigas le exigía a las nuevas familias que allí se iban a fincar en esa suerte. Un rancho y 2 corrales, sí. La producción, que ojo, vemos la tierra, pero el ganado era la riqueza. Claro. Y el ganado entonces fluía, no estaban alambrados los campos. Y el ganado, había grandes éxodos de ganado. Y al mismo tiempo, bueno, la prescripción de no enajenar la tierra. Pero podían hacer los más infelices 2 corrales y un rancho. Bueno, en el tiempo que apostaba, como toda política, tenía una orientación, un horizonte. Por ejemplo, al privilegiar a los indios, Artigas se incorporaba un problema. ¿Qué problema? Que él conocía muy bien, porque había vivido con los indios. Los indios tenían una modalidad de vínculo con la tierra que no pasaba por la propiedad privada de la tierra. Bueno, pasaba por una propiedad comunal. Pero tampoco por el afincamiento, Gerardo, si no me equivoco. Y tampoco por el afincamiento. Sin embargo, Artigas, que también por aquella época habla de los indios a los cuales sí privilegia de manera muy nítida y dice hay que reconocerlos en sus derechos primeros y hay que de alguna manera respetar su forma de vida. Entre otras cosas porque, como bien dijo Carlos Maggi, tal vez exagerando un poco en algunas cosas, pero pegando, como siempre, en el clavo, Artigas durante esos 20 años que vive en el medio rural es un hombre suelto y vive entre 2 civilizaciones. Es un español americano, pero también es un hombre que vive con los otros gauchos y que vive con los indios. Artigas sabía domar de abajo. En el lejano norte. En el lejano norte. Artigas sabía domar de abajo. ¿Qué significa saber domar de abajo? Bueno, sabía domar sin violencia, sin disciplinamiento. La marcha secreta en donde Artigas se lleva a toda la caballada. Claro, que Maggi la relata de una manera fantástica. Maravillosa, maravillosa. Bueno, Carlitos tenía razón. Fue hecha por indios. Y Artigas, por ejemplo, hay algunas reconstrucciones en donde realmente realiza ciertas proezas. Deja al ejército porteño, si no me equivoco, sin caballos. En una noche. En una noche, con lo cual lo deja inmovilizado. Por supuesto, porque durante todo el siglo XIX, ¿qué era una guerra? Era una gran correría, en donde los caballos eran fundamentales. Artigas, en sus desplazamientos, obviamente tenía que cambiar de cabalgata. Y solamente eso, saber eso, le daba la capacidad de moverse en el territorio. Cuando se tiene que pensar 200 años atrás del territorio, hay que pensar en ciertas cosas que son clave. Primero, un paisaje sin reglas, como decía José Pedro Barrán. ¿Qué es un paisaje sin reglas? No había puentes, no había caminos. A lo sumo lo que había eran caminos senda. Y el vaquiano, el que conocía el rumbo, era decisivo. No había fronteras, no había alambrados, no había orden, no había, de alguna manera, una exigencia de trabajo. Había una baratura del alimento y al mismo tiempo una gran libertad de los de abajo. Un hombre suelto. Artigas lo había sido durante 20 años. Ahora llegaba el momento de que ese hombre suelto se convirtiera en un hombre productivo para la revolución, en el mejor de los casos, o que por lo menos dejara de hacer las gaucherías, que significaba, sin lugar a dudas, pasar por el campo, faenar a gusto y placer y seguir hacia donde quisiera. Y ahí hay una apuesta muy fuerte y revolucionaria. ¿Por qué? Porque Artigas buscaba ordenar la campaña, construir, digamos, un grupo que incorporara en medio de una guerra, bueno, una lógica revolucionaria y a la vez productiva. Pero acá aparece otro elemento. ¿Quiénes eran los que podían vulnerar la seguridad de los hacendados? Bueno. Porque ahí aparece otro tema bastante ahí está polémico. La clave. No todos los indios siguieron Artigas. Claro, no todos. Y además, cuando hablamos, por ejemplo, del éxodo, en realidad fueron 2 éxodos. No fue que todo el pueblo oriental se fue a la Yui. Claro. No, parte del pueblo oriental se fue a Montevideo. Claro. Ese otro éxodo, del cual no se dice nada, existió en el mismo momento en que se iba el otro éxodo. Pero Artigas desata una dinámica que aquellos hacendados que no eran ni malos europeos ni imperios americanos, sin embargo decían, ¿qué es esto? Claro, claro. Y por eso el Cabildo de Montevideo incumple las órdenes de Artigas. Y por eso también muchas figuras del ejército, del pueblo en armas, van más allá del reglamento. Y Artigas trata de ordenarlos y sin embargo figuras como Encarnación Benítez le dicen, si no se hace esta revolución, esta primera revolución, vamos a tener una segunda peor.
¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a desbordar los campos. Y Artigas ahí busca hacer política. Y es un momento en donde, como ha dicho José Pedro Barrán, Artigas es conductor y conducido. Artigas busca esa dinámica. ¿Y la dinámica a dónde lo lleva? Y lo lleva a la radicalización, lo lleva a enfrentar a los poderosos de su tiempo. Lo que pasa es que los poderosos de su tiempo fueron sus aliados primero. Iniciales. Nicolás Herrera estuvo con Artigas. Digo, los congresistas del Congreso Tres Cruces. Sí, sí. Fueron los que le dijeron, no, usted es el jefe, mi autoridad emana de vosotros, sí, usted tiene la autoridad. Sí, pero los diputados... no se lo repitieron muchas veces, ¿no? No, incluso los diputados... Los diputados, sí. No eran los diputados de Artigas. Incluso ni siquiera eran los diputados que Artigas hubiera nombrado. Por ejemplo, difícilmente hubiera nombrado a Dámaso Antonio Larrañaga. Difícilmente. Y sin embargo, los pueblos orientales lo nombraron. Fueron los diputados y van a ser rechazados. Artigas tiene esa dinámica en donde, a medida que transcurre la revolución, se va radicalizando. Y se va radicalizando en esa dimensión. Bueno, pero está bien, permíteme, pues se va radicalizando, puede ser visto de dos maneras distintas. De él que se empieza a sentir traicionado, como efectivamente ocurrió, y de los otros, dicen, no, mire, Pepe, usted está conduciendo esta revolución por un rumbo que nos parece inadecuado. Sin lugar a dudas. Nicolás Herrera, que lo fue todo, y terminó uruguayo, senador, uno de los 5 hermanos que rodeaban el gobierno de Rivera, Nicolás Herrera al comienzo de la revolución estuvo con Artigas. De inmediato se corrió. Y como Nicolás Herrera, García de Zúñiga, muchas figuras que estaban con la revolución se fueron. Y hubo figuras que se fueron no por intereses. Por ejemplo, Manuel Oribe, fundador del Partido Nacional, en 1917, él que era un militar de carrera, ve que eso no tenía ningún futuro y se pasa a Buenos Aires. Cuando Pibel habla de eso, dice, tal vez no fue la decisión de un héroe, pero sí era la visión de un militar de carrera. Un historiador nacionalista, ¿no? Claro, sin embargo, da una opinión muy justa. ¿Fue una traición la de Oribe? Claro que no. No, porque pasarse a Buenos Aires era parte de lo mismo, es decir, de algún modo, ¿no? Era pasarse a otra visión de la revolución. Claro. Pero era parte de la misma revolución todavía. Claro, en 17. porque Artigas, claro, en política, ¿qué es lo que tú no puedes hacer? Unir a tus enemigos. Claro. Y bueno, Artigas, con el reglamento agrario y con el Congreso de Oriente, los dos en 1815, bueno, une a Buenos Aires con la corte portuguesa y con la oligarquía montevideana. Frente a eso, Artigas no tenía ninguna chance. Claro. Mucho más. Pero eso fue fruto de su radicalización, de su falta de cintura política o, en fin, o de genio político. Yo me acuerdo que Lincoln, Maistegui, sí, el querido Lincoln, decía que Artigas era un pésimo político. Sí. Y bueno, y lo contrastaba con Rivera. ¿Qué es un pésimo político? ¿Y quién es el mejor o el peor político? Anita Ribeiro, dice una cosa fantástica. Dice, Artigas era lo que todos queremos ser. Rivera es lo que todos somos. Bueno, frente al tema de la tierra, tuvieron una actitud muy distinta. Artigas, en medio de la revolución, en la cúspide de su poder, incorpora esta lógica y desata una lógica popular y radical que incluso lo llega a desbordar. Rivera, cuando la provincia queda inerme, ¿qué es lo que hace? Pacta. Pacta con los portugueses. Y trata de defender a aquellos que tienen tierra, pactando con Lecor. El vínculo es otro, porque es el caudillo que pacta con el invasor, entre otras cosas, para cuidar a su séquito. El vínculo de los donatarios artiguistas no era que participaban del séquito artiguista, no, era que eran revolucionarios. El vínculo con Rivera era otro, claro, como va a ser el vínculo caudillesco durante todo el siglo XIX. Entonces ahí está la dinámica revolucionaria. Por supuesto que se dieron las dos cosas. Hay un radicalismo que obviamente llevó a la unión de sus enemigos.
y que ya en 1816 plantea una guerra imposible. Bueno, uno podría decir, Artigas debió esperar. Artigas estaba muy tensionado, muy presionado, porque Artigas estaba enfrentado con los portugueses, sabía que a la larga o a la corta iba a estar enfrentado. Iba a tener que resolver. Estaba la idea de la empresa reconquistadora de España y sabía que con Buenos Aires tenían dos proyectos revolucionarios diferentes. Y creía contar con las provincias, pero en las provincias había otro caudillo. Había otros. No podemos quedarnos tampoco con esa historia tan frecuente de que, bueno, lo traicionaron. Claro, era más fácil. Todo se explica por la traición. Claro. No. Por supuesto, hubo quienes lo traicionaron. Pero también en los cálculos alguien puede decir, bueno, esta dimensión tan radical y revolucionaria no podía prosperar. El reglamento es más radical por lo que ocurrió con él que por su contenido. Porque ¿qué ocurrió con el reglamento? El reglamento tuvo un periodo de aplicación muy breve, pero luego fue desconocido absolutamente durante todo el siglo XIX. Cuando deviene luego el Uruguay... Bueno, fue desconocido el reglamento y fue desconocido Artigas, prácticamente hasta el último tercio, cuarto del siglo XIX. Exactamente. Pero en medio de todo eso, es algo muy interesante porque, primero, la mayoría de las tierras eran tierras fiscales. El Estado nunca renunció a ellas, pero tampoco las recuperó. La posesión de hecho sobre la tierra precedió durante mucho tiempo a la posesión de derecho. Hay grandes pleitos jurídicos y se va generando una jurisprudencia que establece algo muy insólito respecto al reglamento. Todas las donaciones de los distintos poderes, desde el poder colonial español hasta la dominación porteña, la dominación lusitana, la dominación brasileña, todos los gobiernos de la República, todas las donaciones caudillescas son legitimadas como fuente de derecho. La única que es negada como fuente de derecho es la aplicación del reglamento agrario artiguista. Eso por el Estado uruguayo. Por el Estado uruguayo y por los jueces que dirimían esos conflictos. Hacia finales del siglo XIX, Alberto Márquez hace una historia de la propiedad de la tierra del Uruguay y señala eso, señala que en una pluralidad de formas de propiedad de la tierra, porque esta es otra idea, uno cree que la propiedad de la tierra era como hoy es hoy, la única lógica de propiedad era la propiedad privada. No, habían múltiples sistemas de propiedad que además coexistían. Imagínate una sociedad caudillesca. Claro. Pero señala algo que es muy sorprendente. Hasta el 900, y después también, el único momento en el que la donación no tiene valor legal, no se le reconoce valor legal, es la aplicación del reglamento. ¿Por qué? Y lo dice. Porque el padre de nuestra nacionalidad aplicó una política agraria sustentada en un principio inadmisible. ¿Cuál? La confiscación. Claro. La confiscación de las tierras de los malos europeos y persamericanos. Y cuando en el 900... Hoy violaría el artículo 32 de la Constitución. Bueno. Que dice, bueno, se puede confiscar, que la propiedad es inviolable, se puede confiscar por un interés general, social, y mediante una justa y previa indemnización. Claro, en 1815, el hecho de ser enemigo de la revolución no podía ser fuente de derecho. Claro, pero en 1815 no había constitución. Obviamente, claro. Y Artigas tenía un proyecto constitucional. Artigas era un hombre, era un hombre que pensaba en términos republicanos. Sí, en términos de gobernante, de estadista. Por supuesto. Y para Artigas, esta idea de construir un orden, de un nuevo derecho, Artigas impulsó un nuevo proyecto de constitución, que en realidad era un proyecto de constitución no solamente para la provincia oriental, sino para el conjunto de las Provincias Unidas. Bueno, claro, el Congreso de Tres Cruces era para participar en un proceso. Entre otras cosas, tenía esa preocupación, no era simplemente una lógica meramente caudillesca, era una lógica que estaba incorporada con una dimensión ideológica. Pero cuando en el 900, por ejemplo, el vallismo vuelve a pensar en, bueno, vamos a hacer una reforma rural y vamos a redistribuir la propiedad de la tierra, utiliza dos instrumentos. Primero, el impuesto progresivo a la tierra, filiado en las ideas de Henry George, el georgismo. Valle y Ordóñez, para sustentar esta idea de que el principal impuesto tenía que ser el impuesto progresivo a la tierra, en donde incluso se incentivara el mayor impuesto a quien no producía, lo fundamentaba citando a Proudhon.
Claro. La propiedad de la tierra es un gran robo, porque la propiedad pertenece al conjunto de la sociedad. No podemos expropiarla. ¿Cómo podemos recuperar ese origen social de la propiedad de la tierra? A través del impuesto. Bien. Por supuesto, provocó una polémica furiosa y no logró nada en ese aspecto. Pero la otra vía era una vía mucho más directa y menos discutible. ¿Cuál era? Que el Estado, sin cuestionar la propiedad privada, recuperara las tierras que le pertenecían, la recuperación de las tierras fiscales. Pedro Figari, que entre el millón de cosas que hizo y que hizo tan bien, Sí. a finales del siglo XIX se preocupó por el problema de la tierra, llegó a calcular que las tierras fiscales en el Uruguay de finales del siglo XIX eran 1/3 de las tierras del país. Que habían sido ocupadas por particulares que Por lo supuesto, utilizaban para... entre otros por grandes hacendados. Claro. Entonces, ¿qué era lo que planteaba el vallismo? Bueno, que el Estado hiciera lo que nunca había hecho, que era recuperar lo que era suyo. E hiciera una cartera de tierras para luego llevar adelante un gran programa de colonización. Por supuesto que tampoco tuvo lugar. ¿Cómo funcionó? Barraín aún decían, era como mentar la soga en la casa del ahorcado. Claro. Vamos a hacer una pausa y seguir, porque ahí hasta el día de hoy repetimos, leemos, escuchamos, lo saben los niños y aquello de que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Serán. Serán. Estaba claro. en plural. Serán, y eso claro. no es un detalle menor. No. Está Está en el plural y en el futuro. claro. Yes, claro. Hacemos una pausa y seguimos dialogando con Gerardo Caetano. Antes de ir a la pausa, te mostramos algunas propuestas de la cartelera de tiempo libre de esta semana. El sábado 17 de octubre a las 20 horas, Viejas Locas se presenta con su show despedida Adiós Amigos en el Teatro de Verano. Las entradas están a la venta en Habitat. Me gustas mucho. El sábado 17 de octubre toca El Resto de Nosotros a las 22 horas en Blues Live. Entradas en venta en Red Pagos y Ticantel. Sé que necesitas algo más de mí. Cuando me imaginas, me ves así. CJ Ramón, el último bajista de los Ramones, regresa a Montevideo y tocará el 18 de octubre a las 20 horas en Blues Live. Entradas en venta por Ticantel. El lunes 19 de octubre tocan los escoceses de Bell & Sebastian a las 21 horas en la Trastienda Club Montevideo, en el marco del festival Primavera Cero. Quedan pocas entradas a la venta por RUTS, Red Pagos y tienda inglesa. El jueves 22 de octubre a las 21 horas, Hablan por la Espalda presenta su nuevo disco Sangre en la Trastienda Montevideo. Entradas en venta en RUTS, Red Pagos y tienda inglesa.